Bien, ya están autorizadas las que van a grabar. Gracias, doctor. Bien, vamos a hablar del quinto par o trigémino. Este tema es complementario a todo lo que hemos hablado. Solamente esto trata de ordenar lo que ya hemos hablado, tanto en huesos como en los órganos sensoriales, que están involucrados dentro de la inervación del trigémino. ¿Ya? El trigémino o quinto par craneal, llamado así, se llama trigémino porque tiene 3 vientres. Va a tener 3 vientres. Y también algunos autores lo llaman trifacial porque el territorio de inervación del trigémino va a ir a inervar la cara, la parte sensitiva de la cara. Por eso también se llama trifacial. Se llama quinto par porque aparece dentro del encéfalo en una posición en un quinto lugar dentro de la aparición de los pares craneales en el tallo cerebral. Bien, vamos a hablar de los orígenes reales. ¿Cuál es tiene 2 orígenes reales, ¿no? Un origen motor y un origen sensitivo. Primero siempre hablamos de los orígenes. Origen real motor y origen real sensitivo. El origen real se va a encontrar en la protuberancia. Ahí encontramos el núcleo que se llama núcleo motor del trigémino o llamado también núcleo masticador. ¿Por qué? Va a dirigirse hacia los músculos masticadores. Ya saben cuáles son los músculos masticadores. Hemos hablado. Temporal, macetero, pterigoideo interno, pterigoideo externo. Por eso se llama este nervio mandibular. O diré núcleo masticador, perdón. Núcleo masticador. La parte sensitiva van a ser en este ganglio. Este ganglio se llama ganglio de Gasser. ¿Dónde se encuentra el ganglio de Gasser? En la cara anterosuperior del peñasco. Ahí vamos a encontrar el ganglio de Gasser. ¿Ya? De ahí van a dirigirse sus fibras hacia un núcleo muy importante que está en el tallo cerebral. Este núcleo de recepción que comparte el origen real del quinto par se llama mesencéfalo pontobulbar por su extensión. Este núcleo sensitivo del trigémino, también así se lo conoce, mesencéfalo pontobulbar, es bastante largo, donde se recepciona toda la sensibilidad que es captada a nivel del origen del ganglio de Gasser. Entonces, una vez determinados los orígenes, podemos indicar que va a tener su origen aparente aquí en la cara anterolateral de la protuberancia. ¿Y en qué lugar exactamente? Aquí vemos, aquí hay un canal en la protuberancia que es el canal basilar. Luego tenemos los rodetes piramidales. Por aquí pasa un fascículo importante que el próximo semestre vamos a hablar, que es el fascículo piramidal. Por fuera de este fascículo piramidal, en esta cara anteroexterna, nace aparentemente el quinto par. Aquí vemos la fibra más delgada corresponde a la parte motora y la fibra con diámetro mayor es la parte sensitiva. Entonces, origen aparente, cara anterolateral de la protuberancia, por fuera del rodete piramidal. Una vez que nace ahí, vean ustedes, aquí estamos viendo, ni bien nace ahí, se dirige a formar el ganglio de Gasser. Este ganglio de Gasser, ¿dónde va a estar? Ya hemos dicho,
en la cara anterosuperior del peñasco. Aquí está. Este es el ganglio de gases, que va a estar en la cara anterosuperior del peñasco. Aquí está. Pero no está ahí desnuda la estructura esta, sino está envuelta por una capa de las meninges, que es la dura madre. La dura madre va a ir a formar una especie de un estuche al ganglio de Gasser, que se conoce con el nombre de Kabun de Meckel. Por lo tanto, el Kabun de Meckel es una envoltura que le va a formar como un estuche al ganglio de Gasser en la cara anterosuperior del peñasco. De la convexidad anterior van a nacer las tres ramas terminales del trigémino. Nervio oftálmico, el primero hacia arriba, la parte media el nervio maxilar superior y abajo el nervio dentario, o diré maxilar inferior o mandibular. Esas tres ramas va a dar el trigémino, por eso se llama trifacial. Entonces, vamos a empezar a describir el primer nervio. Aquí tenemos, para que ustedes no se olviden, el ramo oftálmico, maxilar superior, maxilar inferior. En colores para que ustedes puedan captar. Ganglio de Gasser en amarillo. Empezamos por el nervio oftálmico. La primera rama entonces es el nervio oftálmico. Este nervio oftálmico se va a dirigir hacia vean ustedes aquí, hacia la órbita, pasando por la hendidura esfenoidal. Aquí está la hendidura esfenoidal. Por ahí se dirige hacia la órbita. Ingresa a la órbita que estamos viendo y va a dar tres ramas. Una rama externa, una rama media y una rama interna. La rama externa se dirige por la parte lateral de la órbita y va a ir a inervar esta glándula importante que es la glándula lagrimal. Entonces, el nervio lagrimal se dirige hasta la glándula lagrimal y va a dar la inervación correspondiente a esta glándula. La segunda rama es esta, la del medio, que es la que se denomina nervio frontal. Este nervio frontal va a correr por el techo de la cavidad orbitaria y está por encima de este músculo. Este músculo se llama músculo elevador del párpado superior. Está por encima del párpado superior y debajo del techo, este nervio. Y se va a dividir en dos ramas importantes, una frontal interna y una supraorbitaria y su rama frontal externa. Estos nervios van a dirigirse a inervar la región de la frente, la región frontal y el dorso de la nariz. Van a ir a inervar la región de la piel de la frente, de la región interciliar, la superciliar, párpados superiores y dorso de la nariz. Esa es la inervación cutánea del nervio oftálmico. La rama interna, esta rama interna se dirige hacia la fosa nasal, va a dar unas ramas muy importantes a la nariz, a la fosa nasal más que todo, no a la nariz, a la fosa nasal, a la pared externa y al techo, ahí va a dirigirse. Y la otra rama, por eso este nervio, por esta situación se llama también nasociliar, porque va a dar una rama nasal y la otra va a ir al párpado superior. ¿Ya? Esta va a ir al párpado superior. O nasal propiamente dicha, porque va a dirigirse también más hacia la fosa nasal. Esas son las ramas del nervio frontal. ¿Y cómo vamos a tener la expresión de la distribución cutánea del nervio oftálmico? Vean ustedes, inerva la región de la frente, párpado superior, dorso de la nariz. Así es.
Esta es la inervación cutánea del nervio oftálmico. Siguiente. Tenemos, aquí estamos viendo igual, el ganglio de Gasser, nervio oftálmico, nervio maxilar superior, nervio mandibular. Aquí vamos a ver. Entonces, ya hemos estudiado este nervio. Este es el nervio oftálmico. Ahora vamos al nervio maxilar superior aquí. El nervio maxilar superior nace de la convexidad del ganglio de Gasser. Se dirige hacia el agujero redondo mayor o rotundo por donde va a pasar y sale del cráneo por este agujero y llega a una región entre la apófisis pterigoides, el palatino y el maxilar superior. Se llama región pterigo-palatina o pterigo-maxilar también. Ahí va a dar una curva, más o menos una curva, que tiene, si vemos de arriba va a tener una curva haciendo casi una Z, que lo compara, Rubier lo compara como una bayoneta. Los que han ido al cuartel saben que es una bayoneta, es una espada que está unida al fusil, que tiene una forma de Z, ¿no? Así. Entonces, es esa forma de paso que tiene en la fosa pterigo-maxilar el nervio maxilar superior. Y una vez que realiza ese trayecto, ingresa al piso de la órbita. Esta es la órbita ya. Y va a ingresar por el canal, por el conducto, y va a salir por el agujero infraorbitario. Entonces, por el canal, por el conducto y por el agujero infraorbitarios. Entonces vamos a tener este trayecto donde va a terminar el nervio maxilar superior. Aquí estamos viendo, aquí en la cara. Aquí termina el maxilar superior. Ahora, en su trayecto, ¿qué ramas va a dar? La primera rama que va a dar es esta, aquí en la fosa pterigomaxilar, pterigopalatina, que es el nervio esfenopalatino, que se va a dirigir a este ganglio tan importante que es el ganglio de Meckel o ganglio esfenopalatino o ganglio de Meckel. Aquí va a dar. El ganglio de Meckel, además, como fibra preganglionar, también va a recibir al nervio vidiano. El nervio vidiano es rama anastomótica entre el nervio petroso superficial mayor y el nervio petroso profundo mayor. Entonces, el nervio vidiano va a llegar también aquí como fibra preganglionar. Como fibras postganglionares vamos a tener aquí estamos viendo los nervios palatinos que están descendiendo por el conducto palatino posterior. Aquí vamos a ver, aquí vemos, ¿ven? Este es los nervios palatinos, anterior, medio y posterior, que van por el conducto palatino posterior, las tres ramas. Nervio palatino anterior, medio y posterior. Aquí estamos viendo el nervio palatino anterior, aquí viene el nervio palatino medio y el palatino posterior, que van a dar inervación al paladar duro y al paladar blando. Esa es la importancia de estas ramas. Y también paralelamente van a ir a dar inervación hacia la pared externa de las fosas nasales con los nervios nasales. Aquí vemos los nervios nasales, ¿ya? Que van a dar inervación sensitiva a la pared externa de las fosas nasales. Y aquí estamos viendo, vean ustedes, el petroso superficial mayor, el petroso profundo mayor y el nervio vidiano que llega aquí al ganglio de Meckel. Entonces, eso es lo que debemos saber
del ganglio de Meckel. Seguiremos. ¿Qué otras ramas más aquí? La siguiente rama es esta rama. Esta rama que va a anastomosarse con el nervio lagrimal, que es la rama orbitaria. De ahí salen fibras nerviosas para ir a inervar la glándula lagrimal. Luego, ramas que se dirigen a la tuberosidad del maxilar superior. Son nervios dentarios posterosuperiores. Estos nervios dentarios posterosuperiores ingresan por la tuberosidad del maxilar superior y van a dar inervación a estos tres dientes, a los molares, primer, segundo y tercer molar. Y adentro del canal infraorbitario va a dar la rama dentaria media. Dentaria media. Y en el conducto infraorbitario va a dar el nervio dentario anterior. Estos nervios dentario anterior, medio y posterior se anastomosan en el maxilar para formar lo que se conoce con el nombre de plexo dentario superior. Entonces, el plexo dentario superior está formado por estas tres ramas y de las cuales van a salir nervios que van a ir a las raíces nerviosas de los dientes, desde aquí a los premolares, al canino y a los incisivos. Y finalmente, una vez que han dado todas esas ramas, sale el nervio maxilar superior por el agujero infraorbitario y va a dar sus tres ramas. Una ascendente, una rama transversa, una rama descendente. La ascendente se llama superior, la transversa se llama media y la inferior se llama, o la descendente se llama inferior. La superior también va a llamarse palpebral, ya que este nervio va a ir a inervar la piel del párpado inferior. Entonces, va a ir al párpado inferior, por eso se llama palpebral. La media se llama nasal, ya que va a ir a la nariz, al ala de la nariz. Y la inferior descendente se llama labial superior, porque va a ir a la piel del labio superior. Entonces, esto es lo que nos interesa en estos casos, de este nervio, ¿ya? Entonces, esa es la terminación de los nervios. Vean ustedes aquí también, estamos viendo dentario postero superior, medio, anterior, plexo dentario superior, rama palpebral, rama nasal, rama labial. Esto es lo que vamos a ver del nervio maxilar superior. Y, por ejemplo, ¿cómo podemos bloquear? En realidad, el conocimiento de la anatomía nos permite hacer bloqueos de tipo nervioso, ¿no? Por ejemplo, yo eso les digo, y esto es mucho más para el odontólogo, ¿no? Pero nosotros también a veces tenemos que trabajar en el labio, tenemos que trabajar en la región del paladar, necesitamos hacer bloqueos. Aquí, por ejemplo, vean ustedes, está aquí un bloqueo desde el incisivo medio hasta el segundo premolar, no los molares. ¿Por qué? A ver, ¿cómo se debe hacer el bloqueo? Vamos a introducir aquí, esta es la jeringa que se conoce con el nombre de carpool. Este carpool es una jeringa con una funda de vidrio donde se introducen los tubos de silocaina y tiene una aguja fina. Si ustedes conocen las agujas, las jeringas cotidianas son agujas gruesas. Hay más finas, las llamadas agujas de insulina. Esas son las que se utilizan en estos casos. Entonces, se tiene que hacer un bloqueo a nivel de los troncos. Aquí, por ejemplo, está introduciendo en el agujero infraorbitario. Aquí es donde, por esta vía es donde se encuentra el agujero infraorbitario. Podemos bloquear ese lugar o introducir en el conducto. Miren aquí,
podemos solamente anestesiar aquí para operar o para manipular esta región, pero si queremos también introducimos la aguja hasta aquí, hasta el conducto, y bloqueamos los nervios dentarios medios y superiores, medios y anteriores. Y como verán, los medios y los anteriores inervan desde el segundo premolar hasta el incisivo. Y los molares están inervados por los dentarios pósteros superiores. Así es. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros introducimos el anestésico hasta aquí al conducto, solamente vamos a anestesiar desde el segundo premolar hasta el incisivo medio. Entonces podemos ver aquí, esta es la inyección, y vean ustedes, aquí está. Solamente esto, hasta ahí hemos introducido la aguja y hay anestesia desde el incisivo hasta el segundo premolar. Este es el territorio de inervación del nervio maxilar superior, y así se introduce. Aquí vemos ahora, para el conducto palatino posterior, igual para el paladar, podemos inyectar aquí dentro del conducto palatino posterior, pinchamos aquí, colocamos anestésico local ahí y bloqueamos todo el paladar aquí. Entonces, esas anestesias tronculares son importantes. En los mayores de edad, en los mayores que tienen más de 50 años o 60 años, que pueden tener hipertensión arterial, en lo posible no se debe colocar más de 5 mililitros de silocaina. ¿Por qué? El problema es que si nosotros utilizamos silocaina 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí, unos 20, en esos pacientes puede producirles taquicardia, o sea, aumenta el latido cardíaco y se acelera, y entonces puede ser paro cardíaco. Tantas veces he escuchado, paciente falleció en la mesa de exploración del odontólogo, porque no han preguntado siquiera qué tenía, y le han puesto nomás anestesia local, y el problema es ese. ¿Ya? Hay que evitar esas situaciones fatales. Con solo conocer anatomía, no es más, no es difícil. Así es. Y finalmente terminamos con el nervio mandibular o maxilar inferior. Aquí tenemos el nervio mandibular o maxilar inferior. El nervio mandibular o maxilar inferior, aquí está, se encuentra originándose del ganglio de Gasser y sale del cráneo por el agujero oval y llega a la región externa por fuera de la apófisis pterigoides en esa región. Entonces llega acá y se divide en dos troncos, un tronco anterior que vean ustedes aquí es el tronco anterior y el tronco posterior que es este. Tronco anterior o motor, porque este simplemente tiene fibras motoras, y tronco posterior sensitivo, porque tiene solamente vía sensitiva. A pesar que tiene músculo, pero vamos a ver eso. Entonces vamos a empezar a hablar del nervio, del tronco sensitivo. El tronco sensitivo está dado por los siguientes nervios. Este es el nervio lingual, este es el nervio mandibular, y aquí este es el nervio auriculotemporal. Vamos a hablar de los tres. El nervio lingual, ni bien sale el nervio lingual en esta región, se anastomosa con el nervio cuerda del tímpano que procede del séptimo par, ya saben ustedes. Y al anastomosarse se dirige por abajo, se dirige por detrás y por abajo de la arcada dentaria superior y va a llegar aquí a la región inferior de la lengua, donde va a dar dos ramas importantes para la formación del ganglio submaxilar, que es este ganglio submaxilar, que va a inervar la glándula submaxilar, y
va a dar una otra rama que va a formar el ganglio sublingual, que va a inervar el ganglio, o diré la glándula sublingual. Entonces, esto es lo que vamos a ver de este nervio. Un ratito, por favor. Aquí está. Entonces, el nervio lingual después va a terminar inervando los 2 tercios anteriores de la lengua. Aquí está. Ya sabemos esto. El nervio lingual que se anastomosa con la cuerda del tímpano inervan los 2 tercios anteriores de la lengua. Ahí termina. Ahí termina. Hemos hablado ya de esto. ¿Ya? Entonces, ese es el nervio lingual. Ahora, el nervio mandibular, ¿qué es este? Este nervio mandibular se dirige hacia abajo y por la cara interna de la polza ascendente del maxilar va a dar una rama aquí muy importante que es el nervio miloioideo. Este nervio miloioideo se dirige a inervar el miloioideo, el músculo miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Aquí se ve muy bien. Y luego entra al conducto dentario inferior. Y dentro del conducto dentario inferior, aquí va a correr y va a dar ramas hacia las raíces dentarias de todos los dientes de la arcada dentaria inferior, desde el tercer molar hasta el incisivo medio. Ahí va a dar la inervación. Y sale mediante los ramos mentonianos hacia el exterior y va a inervar al labio inferior y al mentón. Al labio inferior y al mentón. Así es. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo tenemos que bloquear a este nervio cuando tenemos que hacer anestesias tronculares? La aguja debemos dirigirla hacia el momento en que ingresa en el conducto dentario inferior o alveolar. Y entonces ahí bloqueamos y podemos anestesiar toda la hemiarcada dentaria inferior, la mitad de la arcada dentaria. Esa es la forma de utilizar. Aquí tenemos, se utiliza el carpul y se va a la cara interna de la polza ascendente del maxilar y ahí vamos a introducir la silocaína para poder bloquear al nervio. Justamente aquí, miren a esta altura. Esta altura viene aquí. Entonces, ahí vamos a introducir la aguja y ahí vamos a depositar el silocaína. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ver en cuanto a la parte lingual y a la parte alveolar, que son sensitivas. Y hacia atrás tenemos un nervio muy importante, que es el aurículo temporal, que va a hacer un ojal a una arteria que está pasando por ahí, por el medio, la arteria meningia media que hemos hablado. Entonces, va a ir a formar un ojal y se dirige hacia atrás la arteria auriculotemporal y va a ir a inervar. Aquí se dirige, que está el nervio auriculotemporal, y va a ir a terminar inervando la glándula parótida. Por lo tanto, la glándula parótida es la rama secreto-motora de la glándula parótida. Depende de esta la función de la parótida. Hasta ahí, jóvenes. Entonces, la parte sensitiva. La parte motora, que viene aquí. La parte motora va a ir a inervar. Sale de aquí el tronco motor y va a dar ramos al músculo temporal. Vemos ramas temporales al massetero, al pterigoideo interno, que estamos viendo, pterigoideo externo, pterigoideo interno, y va a dar una rama al bucinador. Entonces, por eso esta rama cumple la orden de inervación del núcleo masticador. La parte motora inerva, por lo tanto, los músculos masticadores. Temporal, massetero, pterigoideo externo, interno y de paso al bucinador. El momento que nace este nervio, ahí hay debajo del agujero oval, hay una aponeurosis entre los músculos pterigoideos. Se llama aponeurosis interpterigoidea.
Entonces, pasando esa aponerosis, bueno, ahí hay un agujero en esa aponerosis interpterigoidea. Ese agujero se llama porus crotafítico buccinatorius de Hirt. Este porus crotafítico buccinatorius de Hirt es el que permite el paso de la rama motora para poder dirigirse después hacia los músculos. Con eso concluimos los nervios correspondientes del trigémino, ¿no? Ahora, ¿cómo se bloquea aquí el nervio mandibular, el nervio mentoniano? Están viendo ustedes aquí. Es bien sencillo, el bloqueo es en la parte externa. Se levanta el labio y se coloca ahí, ¿no? Se retira el labio para poder inyectar ahí, para hacer un bloqueo troncular. Y terminamos con este mensaje. Aprendí a ser fuerte cuando entendí que debía levantarme solo. O sea, no es que se van a levantar de la cama acompañados, sino levantarse solo es cuando tienen ustedes algún fracaso, algún problema, alguna decepción, algo que han hecho mal y los agobia. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Es recuperarse de eso y levantarse solos, no pedir ayuda a mamita, papito, a ver al alcalde, al cura, al médico, nada. Uno solo tiene que levantarse, porque eso es lo que dice, si te caes, levántate. Entonces, no se sientan fracasados ante las primeras escaramuzas, hay que levantarse, hay que seguir luchando, pero no repetir los mismos errores que hemos cometido, que han sido causantes de nuestra caída, ¿no? Entonces, con eso terminamos, jóvenes, el tema del trigémino. Eso es todo complementario a lo que hemos hablado, si se dan cuenta. No es nada más que una parte complementaria, ¿no? Así que con eso concluimos, jóvenes. Y entonces nos vamos a ver el día sábado. El sábado nos vemos a las 7:30, jóvenes. Vamos a ver qué hacemos. Repasamos, vamos a ver que avanzamos materia, ya vamos a definir. Vayan a estudiar, nada más vayan a estudiar, jóvenes. Nos vemos el día sábado, jóvenes. Hasta el Buenas sábado, tardes. doctor. Chao, Buenas chao. tardes. Hasta Buenas luego, tardes. doctor. Hasta luego, Buenas doctora. tardes, doctor. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego, doctor. Chao, doctor. Buenas tardes.